En esta parte les voy a mostrar cómo es que vamos a crear la clase en código Java en con la ayuda de nuestro programa NetBeans. Bien, esta es la plantilla de programa que tengo. Aquí vemos que tenemos lo que son los archivos que tiene el formulario. No, perdón, este es el archivo interface que tiene el programa, en el cual aquí vamos a declarar los métodos que va a tener nuestro programa, que va a tener la clase árbol binario. Y aquí vamos a crear los métodos que declaremos aquí en el interface. Bien. Y acá tenemos lo que es el archivo, el formulario de Java, que vemos que nos está marcando un error. Vamos a solucionar ese error. Vamos a ver por qué es el error. Bien, estos archivos todavía no los he... Este código me está marcando error porque todavía no he creado la clase árbol mvías. Por eso es, ¿ya? Así que lo vamos a comentar y por el momento lo vamos a dejar así. A ver, al parecer tengo otro error aquí. La clase, bueno, en el método repintar árbol. Aquí me está marcando error, por el momento lo vamos a comentar. Ya, eso es porque este método está creado con lo que es, bueno, está vinculado con la clase árbol mvía y con algunos métodos que tiene la clase. Y como todavía no hemos creado la clase, aunque vemos que el archivo sí está creado, pero faltan algunos métodos, por eso es que nos da algún error. Bien, pero lo importante que vamos a ver ahora es cómo crear la clase, cuáles son los componentes que tiene la clase árbol mvías y también vamos a estar creando el método insertar. Bien, bien, pues vamos a comenzar. Como vemos, ya hemos creado lo que es el archivo Java, el cual es un archivo Java Class. Aquí tengo lo que es, a ver, si me está marcando error. Al parecer es porque aquí en el archivo gráfica me está dando error, ¿no? Bien, le vamos a dejar así eso. Después estos errores se van a arreglar ya conforme avancemos con el código. Aquí tenemos lo que es el programa. Y vemos que consta de estos archivos, ¿no? Como les comentaba, este es el archivo Java Class. Esto lo pueden crear de esta forma, pero en este caso yo les voy a pasar el programa para que no se haga mucho problema. Bien, vamos a comenzar creando la clase interna que va a tener esta clase árbol mvías. Como recordarán, en Java se puede trabajar con una clase dentro de otra, así que vamos a hacer eso, vamos a crear la clase node. Bien, porque como vimos anteriormente, los árboles mvías están compuestos por nodos, al igual que los árboles binarios. Bien, así que creamos la clase nodo. Y como vimos anteriormente, nuestro nodo va a estar compuesto por los siguientes atributos. Un atributo de tipo arreglo o de tipo vector, el cual lo vamos a denominar dato. También va a estar compuesto por un arreglo de nodos, el cual van a ser los hijos que tiene un nodo. Eso también lo hemos visto anteriormente. Vamos a crear un atributo de tipo nodo y va a ser hijo, ¿no? También va a ser de tipo vector, de tipo arreglo. Bien. Aparte de eso, vamos a crear lo que es un atributo que nos indique cuántos datos va a tener nuestro nodo. Bien, eso falta. Eso va a ser de tipo entero y lo vamos a denominar cantidad de datos. O también lo podemos ver con el nombre nd, ¿ya? nd, ¿ya? Aquí vamos a comentar para que se entienda mejor.
cantidad de datos que tendrá el vector que estará dentro del nodo. Bien. Y este es el arreglo, el vector de hijos que tendrá el nodo. Y este es el vector de datos que tendrá cada nodo. Bien. Y bien, eso va a ser eso. Y aquí vamos a crear el constructor de la clase nodo. Bien, en el constructor de la clase nodo vamos a decir de qué dato va a iniciar en un arreglo entero. Así que aquí falta la palabra new int. Y aquí tenemos que poner una longitud con la que se va a crear nuestro arreglo de datos que va a tener cada vector. Bien, como vimos anteriormente en el concepto, vimos de que la cantidad de datos que tiene que tener un vector que se encuentra dentro de un nodo es igual a la cantidad de vías menos 1 que tiene nuestro nodo. En este caso, nosotros el atributo vías lo vamos a crear fuera de la clase nodo. Lo vamos a crear en la clase árbol mvías. Así que aquí vamos a crear lo que es ese dato, vías. Bien. Y aquí vamos a poner de que la cantidad de datos que va a tener nuestro arreglo vector va a ser igual a vías menos 1, como vimos anteriormente en el concepto. Y aparte de eso, ¿qué? Nos falta iniciar en la cantidad de datos o la cantidad de nodos que va a tener nuestro nodo, la cantidad de hijos nodos, la cantidad de vías. Así que aquí vamos a iniciar eso también. Hijo en este caso va a ser un nuevo arreglo de nodos con una cantidad de vías, ¿no? Porque recuerden de que en vías se maneja la cantidad de hijos o la cantidad de vías con las que vamos a trabajar. Y por último, nd lo vamos a ver, aquí hay una pequeña confusión. Cantidad de datos que tiene el vector que está dentro, no. Bien, nd lo vamos a ocupar, mejor dicho, como, a ver, aquí recordé un poco mejor. El número de datos dentro de una determinada posición va a ser ya. Dentro de una determinada posición. Esto lo vamos a ocupar prácticamente para recorrer lo que va a ser nuestro arreglo de datos. Bien, eso cuando hagamos el método de insertar lo vamos a entender un poco mejor. Pero aquí vamos a poner de que inicie en 0. ¿Ya? En 0. Ahí, ya. Muy bien. Ahora vamos a crear lo que es el constructor de la clase árbol mvías. Constructor de la clase árbol mvías. Muy bien. El constructor de la clase árbol mvías va a recibir por parámetro la cantidad de vías con las que vamos a trabajar. Bien. De esta forma. Y aquí vamos a poner una condición. Aquí vamos a poner la condición de que la cantidad de vías que ingresemos por parámetro sea mayor a 2. ¿Por qué? Porque un árbol mvías tiene que tener una cantidad de hijos mayor a 2. O si no, sería un simple árbol binario. Aunque también se puede trabajar con una cantidad de vías igual a 2. Se puede también. Pero ahí nos toparíamos con un árbol binario, así que sería necesario crear un árbol mvías para estar trabajando solamente con 2 hijos.
Bien, con 2 vías sería innecesario. Así que vamos a poner esa condición, vamos a decir si vías es mayor a 2, pues entonces vamos a igualar nuestro atributo vías igual a la variable que está entrando por parámetro o al dato que está entrando por parámetro. Y aquí por el else vamos a marcar un error y este error lo vamos a mostrar en la consola system.onPrintLange y vamos a decir de que nos muestre el texto: las vías tienen que ser mayor a 3, mayor a 2. Bien, aquí me marca error porque es punto. Bien, ahora sí. Y después, ¿qué más vamos a hacer? Muy bien, ahora aquí lo que vamos a hacer es crear otros métodos, pero estos métodos ya son para la clase árbol gráfico, para la clase gráfica ya, así que eso no tiene mucho que ver con el avance, simplemente son métodos que nos permiten mostrar de forma gráfica los datos que tiene o que va a tener nuestro árbol MVias en el formulario que nosotros vamos a tener en nuestro programa. Así que aquí vamos a crear esos métodos y lo vamos a crear de esta forma. Aquí me marca error, ¿por qué? Porque tengo que crear un atributo con el nombre raíz aquí. Aquí lo voy a crear ese atributo. Ese va a ser un atributo de la clase árbol MVias, así como hemos creado un atributo con el nombre raíz en nuestra clase árbol binario. De la misma forma vamos a trabajar con un atributo raíz en este árbol MVias, ya que con raíz vamos a ir enlazando los elementos que insertemos cuando insertemos datos para nuestro árbol MVias. Cada vez que insertemos un dato para nuestro árbol MVias se va a crear un nuevo nodo y ese nuevo nodo se va a enlazar con nuestra raíz y así sucesivamente hasta que se cree un árbol MVias con una cantidad de hijos, con una cantidad n de hijos y con muchas vías, ¿no? Así. Así que vamos a crear aquí el atributo raíz de esta forma. Bien. Ahora aquí vamos a ver de qué se va a eliminar este error que me estaba marcando porque estos métodos, estos dos, son importantes para nuestra clase gráfica, ¿ya? Bien, ese sería lo que vendría a ser ya la creación de la clase.